¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás cuestionando? O al observador lo estás haciendo reflexionar. El arte contemporáneo es eso. Lo importante es el discurso. ¿Tú qué le dirías a un cliente que quiere conservar o restaurar una pieza? Se va a oír feo, pero lo primero que necesita es tiempo y dinero. Uno de los mitos que tiene la conservación o la restauración creo que es fácil, que es rápido y que cualquiera lo puede hacer. O sea, no es una reparación. La conservación y la restauración es una profesión. Como de cuánto tiempo estamos hablando. Pueden ser desde 3 semanas hasta piezas que pueden tardar 3, 4 años. La Plaza de los Artistas trae para ti las conversaciones con los artistas y creadores más aventados, que no nada más se atreven a cuestionar el mundo que los rodea, sino se atreven a cruzar fronteras y hacer diferencia a través del arte. Si estás buscando inspirarte, aprender o simplemente conectar con tu artista favorito, queremos que este sea el espacio para ti. Soy Alejandra Camacho y te quiero dar la bienvenida a un episodio más de la Plaza de los Artistas. Bienvenidos otra vez a la Plaza de los Artistas. El invitado que voy a presentar el día de hoy, a continuación, me emociona mucho tenerlo aquí. ¿Por qué? Porque no nada más él se dedica a las artes plásticas, sino también gestiona proyectos de conservación de colecciones de arte y bienes patrimoniales. Es decir, restaura y conserva colecciones de arte. Vamos a ver por qué es tan importante conservarlo, preservarlo, restaurarlo, todo el arte que se encuentra. ¿Por qué es tan importante para la humanidad el antes y el después? Él tiene un diplomado en curaduría de arte contemporáneo y continúa esta intensa búsqueda por el conocimiento en las artes en la Universidad del Estado de México y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su carrera profesional se ha caracterizado por logros en la conservación preventiva, el diseño de soluciones de embalaje innovadoras para la Universidad del Estado de México. Él también lidera el WVCM Studio, donde se especializa en la conservación y personalización de embalajes para bienes artísticos y patrimoniales. Tiene una gran tarea y queremos saber más sobre ella, así que quédense aquí porque vamos a discutir sobre qué es arte, por qué no es arte, la diferencia entre arte tradicional, arte contemporáneo y bueno, miles de cosas más. Así que démosle la bienvenida a Alan Gómez. Muchísimas gracias por estar aquí. Me causa muchísimo interés todo esto que tú haces. Quiero preguntarte, ¿cómo te describes profesionalmente y de dónde nace este tremendo gusto por las artes plásticas? Yo creo que siempre he considerado inquieto, ¿no? Es decir, profesionalmente soy inquieto, ¿no? Yo creo que viene a raíz de eso, ¿no? Yo me acuerdo que desde niño pues me la pasaba dibujando. Tuve la ventaja de que crecí ya cuando existió el Atari, ¿no? Y cuando existieron estas cosas y eso me ayudó mucho a empezar a tener como contacto, pues sí, con la calle y las pelotas y estos juegos, pues como más lúdicos, pero también me dio la oportunidad de empezarme a adentrar con el tema de la tecnología, ¿no? Me llamó mucho la atención eso, ¿no? Como podías adentrarte a otros mundos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo decido entrar a las artes? Pues yo creo que desde niño lo tenía. Posteriormente, cuando fui creciendo y avanzando en la escuela y los grados, me fui dando cuenta que era lo que me gustaba, porque la dinámica casi de costumbre era, pues la tarea la ilustrabas con la lámina y eso, pero algo muy divertido, o al menos ahora lo veo así, era que esta profesora, había una regla en su clase y era que no podías comprar una monografía o esto, ¿no? Tenías que ilustrar con un dibujo, ¿no? Ajá. Entonces a mí me gustaba mucho porque además de que lo hacía, y además las clases... Fíjate que es muy, muy cómico, muy paradójico, porque a mí nunca me ha gustado la escuela, ¿no? O sea, es decir, me gusta estudiar, me gusta aprender, ¿no? Insisto, esa inquietud siempre ha venido a raíz, como todos estos antecedentes de la educación básica y media básica, yo creo que fortalecieron a que hubiera podido estudiar arte o que decidí estudiar arte y que ahora estoy acá porque siempre como que no me gustaba la clase, así como la manera de enseñar, o sea, yo creo que esa inquietud viene de ahí, ¿no? De que siempre el no quedarte satisfecho con lo que al menos a mí me daban en la escuela en ese momento, no me gustaba, entonces ya me ponía a hacer otras cosas, ¿no? Y entonces al menos me acuerdo muy bien que en esta clase de historia yo ya salía con la tarea terminada Ujú. y posteriormente hasta me daba oportunidad de hacer otras tareas de otros compañeros y pues cobraba, ¿no? Entonces yo ya cobraba que los 2 o 3 pesos, la verdad es que no me acuerdo cuánto,
Pero entonces yo salía con tarea y además con dinero, porque yo ya había trabajado, ¿no? Posteriormente ya en la prepa, me acuerdo que yo quería estudiar arquitectura, ¿no? Y llegué a estas clases como de orientación vocacional y pues hice yo ahí mi casa bien avanzada, según yo, y pues me dice la profesora de, de, de educación, orientación vocacional, me dice, no, pues dedícate a otra cosa, ¿no? En Bueno, pues serio, ahora no lo lo puedo creer. pienso. Sí, o sea, me dice, pues, ¿cómo eso, no? Y entonces yo creo que ahí empiezo a agarrar como rechazo ante la cuestión escolar, al menos por las experiencias que yo he tenido, ¿no? Y Ujú. no decía como que estuviera en contra, sino decía, yo creo que hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Sí. Pues ahí me doy cuenta de decir, pues, ¿cómo puede ser alguien que se supone que te tiene que orientar, decirte que pues eso no está bien, ¿no? O que no es correcto, o que tal vez... Yo me quedo pensando y me trato de acordar ahora del tipo de caso, eso que hice. Dije, pues yo creo que si hubiera sido alguien con otro poco de visión, pues a lo mejor hubiera sido ahora arquitecto, ¿no? No lo sé. Ujú. Posteriormente se viene como ese boom, como siempre estuve en contacto, como te digo, con la tecnología, con lo de los videojuegos, las revistas, y entonces en estas mismas revistas pues veía todas las ilustraciones. Estoy hablando del 85 hacia acá. Mucho del arte gráfico era hecho a mano, ¿no? O sea, todavía el diseño por computadora no estaba tan avanzado como ahora, ¿no? Siempre me han gustado mucho los juguetes, ¿no? O sea, pero no como de jugar, sino como de observar cómo estaban hechos. Yo desarmaba los coches, ¿no? Y luego me sobraban piezas. O sea, de ahí, insisto, del punto inicial, ¿no? Que decías, ¿cómo te consideras inquieto? O sea, definitivamente esa inquietud creo que la debemos de tener todos los seres humanos y que en algún momento, pues es lo que nos hace como tomar esas decisiones, decir, sí, sí voy a estudiar arte. Lo que sí creo es que tenemos que aprovechar eso, con ese tipo de sensibilización que pues, en algún momento desarrollamos, pues, poder aprovechar todas esas oportunidades, ¿no? Sean las que sean. Me da curiosidad de tu maestra, ¿no? Que les dejaba hacer ilustraciones. ¿Te influenció cañón? Conocí esta idea del arte urbano, el graffiti, me puse a hacer medio graffiti, posteriormente con mi hermano. Lo hicimos ya un poco más de manera profesional, empezamos a Ujú. usar aerógrafos, nos metimos a concursos, de los primeros concursos que hubo en Metepec, en Toluca. Me acuerdo que en Metepec ganamos primero y segundo lugar hace años, hace muchos años, cuando todavía no estaba tan como Conocido. ahora, ¿no? Que ya hay Ujú. más concursos y Sí. todas estas convocatorias. Esto del graffiti es aerografía. Aerografía, ajá, aerografía. Y eso ya es como más sofisticado porque ocupas un lápiz como de aire y entonces ya es más controlado y obviamente pues el Sí. graffiti es con latas de aerosol y bueno, pues ya ahora ya hay muchas técnicas que se han Ok. desarrollado, ¿no? Cuando te gusta algo pues empiezas lo primero es aproximarte a qué se parece o qué dice, ¿no? Entonces yo empiezo a ver como esa serie de tipos de arte urbano que hay y hay unos pues que son muy agresivos, ¿no? Hay Ujú, otros que son más amables, ¿no? Pero siempre hay un mensaje, ¿no? Y ujú, algo que pues ahora me doy cuenta y me gusta mucho es pues el arte siempre ha sido así, ¿no? En contra del Estado, en contra de pues las convenciones, ¿no? Pues el arte es que narra una época y acontecimientos sociales, ¿no? Y es algo que sigue ahí y son evidencias tal cual de una etapa de la humanidad. Me doy cuenta de todo esto cuando empiezo a ver el graffiti. Entonces ahí es donde digo, ok, yo tengo habilidad para poder hacer figuras, para poder hacer formas, pero me falta conocimiento. Y ahí es donde decido, pues que necesito estudiar arte. Creo que es una responsabilidad muy importante decirte artista porque pues debes de hacerlo, ¿no? En ese momento digo, me tengo que meter a estudiar porque lo que estoy haciendo necesita ese complemento de conocimiento. O sea, no nada más es la habilidad, sino necesito conocer qué estoy diciendo y qué voy a hacer. O sea, debe de existir una lógica, debe de haber una coincidencia entre ese discurso, ¿no? Y sí. así es como me meto a estudiar arte. Ahorita que me dijiste que te decían, si quieres ser artista, debes de serlo. ¿Para ti qué es el ser artista? Yo creo que ser artista es una forma de vida, o sea, es una Ajá. actitud de vida. ¿Describirías que todo aquel que hace un dibujo es artista? O como tú dijiste, no es que mencionaste que es muy importante que haya un mensaje. ¿Tú crees que aunque no haya mensaje, sea arte? Yo creo que arte es lo que da un discurso ante una situación social, ante una condición social, ante algo
que afecta a otros, ¿no? Creo que el arte es algo que debe de compartir un sentimiento a alguien, por supuesto, y a lo mejor vamos un poco en el sentido de qué es arte y qué no es arte, no lo sé. Pero también hay cosas muy decorativas, ¿no? Y hay gente que hace, por ejemplo, el arte contemporáneo, que también ahí es un gran tema de charla y de discusión. Yo creo que para ser artista necesitas tener idea de tu forma de vida, ¿no? De que lo que estás diciendo tiene que ayudar o afectar a alguien. No creo que sea solo decoración, aunque no tendría por qué no serlo también, ¿no? Porque creo que el arte tiene que ayudarle a las personas, ¿no? Sea cual sea. En algún momento alguien muy radical decía, no, pues es que la señora que hace sus flores, pues porque ya es una como terapia ocupacional o eso no es arte. Tal vez no sea un arte porque no da un discurso, digamos, distinto como para más gente, pero le funciona a ella, a esa señora que pinta flores y se emociona y que a lo mejor ella se dice artista, ¿no? Digo, no está Ujú. mal, digo, de repente somos muy radicales, ¿no? O sea, ella, si ella se siente artista y lo hace artista, pues hay que darle oportunidad de que en su espacio lo desarrolle, ¿no? Porque era lo que te Sí, decía, o sea, esta práctica humana de sensibilizarnos, por ejemplo, pues todos estos actos actuales de violencia, no, pues eso es insensibilidad completamente, o sí, sea, yo diría ahí, pues a esa gente le faltó arte, ¿no? A esa gente le sí. faltó contacto con el arte, o sea, definitivamente. Oye, estuve leyendo tu reseña, me causó mucha intriga la gestión de proyectos de conservación de colecciones de arte y bienes patrimoniales y también el diseño de soluciones de embalaje. Platícanos un poco qué es lo que haces. Bueno, pues fíjate, me meto a estudiar arte, voy a dar así como por qué llegué entonces a la conservación. Primero, pues sí desarrollas mucho más la técnica manual, pues, escultura, pintura, cerámica. Yo decidí irme hacia gráfica, donde pues obviamente son como estos medios de reproducción, estampa y todo esto, fotografía. Pero la ventaja es que en esa materia de gráfica yo podía hacer juguetes, que era lo que en ese momento me gustaba hacer. Y esos juguetes que hacía trataban de hechos sociales del 2000 en México más o menos, ¿no? Empezaba este tema de la violencia. Entonces yo lo usaba como a manera de parodia, armaba juguetes de estos que venden en el mercado y todo eso, y los intervenía y le ponía frases. Entonces hacía un tipo de ready-mades de estos objetos ya hechos, pero intervenidos, y que les cambiaba el discurso, ¿no? Entonces Ok, ahí es cuando ya casi terminando mi educación profesional en arte, me doy cuenta de dos cosas muy importantes, que además de hacer objetos de arte o hacer alguna práctica artística, también existe esta parte de la gestión, que muchas veces cuando eres 100% productor de arte, necesitas una industria atrás que te ayude a relacionarte y a buscar espacios, porque o te dedicas a hacer arte, o te dedicas a venderlo, o te dedicas a registrarlo, o te dedicas, o sea, hay una gran diversidad de espacios, de foros, de maneras, ¿no? De hacerlo. Ahí es donde me doy cuenta que la gestión es algo muy importante. No solo es hacer el producto, sino también es cómo lo vamos a distribuir, dónde lo vamos a distribuir, cómo vamos a invitar a la gente, o sea, todo ese camino que sigue además. Porque pues de repente piensas cuando estudias arte, ah, pues mi trabajo final o la fase final del proyecto es, pues hago la obra, sea de teatro, sea una pieza musical. Insisto, el arte que sea en sus maneras y formas que quieras. Uno piensa como ejecutor o productor que ahí termina cuando tú acabas la obra, pero no, falta todavía pues la distribución, ¿no? Ponerla en escena, buscar la exposición o buscar el catálogo, la venta, sea el fin que sea o que uno busque, todavía falta todo ese camino por recorrer. Al mismo tiempo, cuando salgo de la escuela, me invitan a trabajar en un taller de restauración. Y yo dije, bueno, mi primer ejercicio ahí o mi primer trabajo fue hacer una hoja de madera, de un marco con floritura y todo esto, pero era de cedro. Entonces, pues yo lo hago, queda al parecer muy bien porque ahí ya me ofrecen entonces empleo, ¿no? Siempre en un taller de conservación o restauración se necesitan conocimientos artísticos porque se requiere reproducir piezas, sacar moldes. El tema de la conservación parte pues de la creación artística, ¿no? O de la creación de un objeto, siempre ayuda a que pues tú que estudiaste arte conoces esos procesos, ¿no? Y ahí es entonces donde me inserto en el trabajo de la conservación. Un objeto de arte, el primer camino pues es producirlo, ¿no? Ya lo produce alguien.
El segundo, pues, es gestionar su exhibición, ¿no? Ya lo exhibe alguien. Por azares del destino, este objeto se necesita trasladar, se necesita almacenar. Y ahí es donde me doy cuenta, ya donde trabajaba, que hay un problema porque muchas veces los productores de arte, artistas de objetos, no toman en consideración cómo van a almacenar su objeto de arte, ¿no? O sea, no tienen un embalaje adecuado. O sea, al menos yo en la escuela, y ahora lo he visto en varias escuelas de arte, con alumnos que he platicado, me comentan, tal profesor me platicó que necesitamos una clase donde nos enseñen a embalar nuestras obras, porque pues si uno termina y lo metes en periódico, en lo que sea, sin saber que pues lo estás dañando. Después de haber estudiado arte, haber trabajado en un taller de restauración, ahí es cuando empiezo a darme cuenta de esta área de oportunidad que tiene el objeto de arte, que es un diseño de un embalaje o un embalaje, primero un embalaje adecuado para poderlo transportar, para poderlo embalar, para poderlo exhibir y todas estas cuestiones. Entonces, ya después me integro al equipo de la universidad de conservación y restauración. Y aquí ya obviamente más a detalle empiezo a ver problemas específicos de piezas que requieren cuidados especiales, ¿no? Cuidados especiales en su embalaje porque necesitan ciertas condiciones de humedad, ciertas condiciones de temperatura, ciertas condiciones para estabilizarlo y que no tenga vibraciones excesivas, ¿no? Cuando se traslada. El diseñar un embalaje que contenga ciertas características para conservar el mayor tiempo posible ciertas piezas o objetos de arte. ¿Por qué es tan importante rescatar y restaurar y preservar el arte? ¿Cómo nos ayuda como sociedad? Desde la antigüedad, una de las razones, primero por supervivencia, es conservar. O sea, cuando éramos nómadas como humanidad, nos movíamos hasta que se acababan los recursos y nos movíamos a otro lugar para buscar nuevos recursos y así. Un punto muy importante es, bueno, pues esta idea de la agricultura, ¿no? Lo sabemos ya, se puede lograr como esta práctica al paso de muchos años, ¿no? Pero también a la hora de ya poder satisfacer las necesidades para establecerse en un lugar físico, también empiezan a suceder cosas como ya no nada más estos cultivos satisfacían las necesidades diarias, ¿no? O sea, ya el cultivar más permitía empezar a reservar para otro tiempo. Y entonces aquí es donde yo encuentro históricamente que es cuando se empiezan a guardar cosas y se empiezan a diseñar pues cajas, ánforas, toda la cerámica y todas estas cuestiones. Y que si nos damos cuenta, esos son los objetos antiguos que nos cuentan esto que muy rápidamente pude contarte de la agricultura. Es decir, ese objeto en el cual hace miles de años guardaban granos o algo, lo sabemos gracias a que sigue existiendo el objeto. Si vamos por cada etapa de la civilización, o bueno, antes de que surgiera la escritura, lo que nos cuenta la historia de cómo han sido estas civilizaciones son los objetos, ¿no? Cada objeto tiene una característica y eso y sus materiales nos indican pues el tipo de personas que eran, las actividades, lo que comían, todas estas situaciones, ¿no? Con ya investigaciones científica se logra ver qué contenía esa vasija dentro, ¿no? ¿Qué Mm, alimento tenía? ¿Por qué es importante conservar, por ejemplo, todos estos objetos? Pues porque nos dan toda esta narrativa de lo que era la civilización antigua. Posteriormente, pues ya viene el arte como objeto de arte cuando se empiezan a firmar los cuadros y todo esto. Y las obras es lo que nos va a dar siempre base, ¿no? Platicábamos y poníamos, yo ponía el ejemplo de toda esta violencia que existe actualmente es por esta falta de sensibilización y conocimiento. Y es por eso, ¿no? Por no tener conciencia de todo este tipo de objetos que nos cuenta historias, que nos dice cómo somos, que nos dice que no, qué prácticas no han funcionado en la humanidad. O sea, la música, el teatro, siempre cuenta estas narrativas, o sea, cuenta estas historias de cosas fallidas en la humanidad, ¿no? De cosas que no funcionaron, de guerras, de todas estas cuestiones, ¿no? Música y teatro y toda la actividad, danza, artes, ¿no? ujú. Artes plásticas visuales. El conservarlas siempre va a ser un objeto de evidencia para detenernos como humanidad, que nos va a servir también para saber quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Es decir, tener esta parte de identidad. Y por eso se acaba un poco lo de la globalización con los economistas suecos, ¿no? Es decir, esa globalización de repente nos hace perder esas ideas
el origen, ¿no? De dónde venimos. Conservar el arte sirve para darnos cuenta de todo lo que ha sucedido a lo largo de la humanidad, ¿no? Y seguir manteniendo esta visión de los autores, de los artistas, disciplina la que sea, para poder detenernos y tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, poner atención de lo que ellos nos están diciendo. Un artista es alguien que ve más allá del grueso de la población, ¿no? Es decir, yo no tengo nada malo contra el grueso de la población, no, pues la vida así nos hace, ¿no? Como dejarnos ir en el mar de las cosas y de la cotidianidad, ¿no? Pero creo que alguien que practica arte debe de sentarse, o seguramente lo hace, se sienta, por decirlo de algún modo, se sienta desde un espacio y ve cómo va pasando la vida con otro tipo de ojos, con otro tipo de conciencia, y de ahí entonces da su punto de vista. Es Sí. decir, conservar el objeto es conservar la evidencia de lo que está sucediendo en un tiempo. Siento también que ayuda mucho en señalarnos hacia dónde estamos yendo y si este camino nos está haciendo que nos perdamos por la globalización, ¿no? Este arte como que nos regresa un poquito. Tenía un poquito de intriga, no sé si nos puedas decir un poco, ¿qué es para ti hasta ahora lo más valioso que en lo que has trabajado, ya sea en la pieza, en el tipo de embalaje, o que te has encontrado y dices, wow, qué interesante? ¿Y por qué? Apenas hace pocos meses entregamos aquí el área de conservación, un pluviógrafo, que es un mecanismo que mide la cantidad de lluvia que se genera en cierta temporalidad, ¿no? En cierto tiempo. Y este pluviógrafo se llama así porque es un captador de agua que a su vez va dejando fluir esta cantidad de agua y va generando una gráfica. ¿Por qué es importante esta pieza? Porque aquí en la universidad hay un observatorio meteorológico, es el Observatorio Meteorológico Mariano Bárcena. Y este observatorio pues data del siglo XIX, los aparatos, este aparato que te digo también es del siglo XIX y obviamente la importancia radica en que ese aparato sigue funcionando, ¿no? Obviamente se le dio su tratamiento, su mantenimiento y al final pues ya va a ser una pieza para museo porque regresarlo al espacio que estaba en una azotea, en el torreón de rectoría, Ujú, ya no es viable debido a que pues simplemente las condiciones climáticas van a volver a afectarlo, ¿no? Entonces aquí la ujú, importancia es, ya que se le dio todo un tratamiento, más o menos como de 6, 8 meses o más, pues lo importante es ya conservarlo en el área del museo, que también este observatorio tiene un museo en la parte baja y ahí hay varias maquinarias y objetos, ¿no? Instrumental que servía en su momento para medir condiciones climáticas y todo esto. Entonces ya ahora está en el museo. Esa es una pieza muy importante. Y ujú. otra, por ejemplo, en esta parte de las excavaciones, pues piezas arqueológicas prácticamente, ¿no? O sea, eso es una maravilla porque son piezas de 1500, ¿no? Del año 1500, ¿no? Aproximadamente. Entonces, pues si te das cuenta, tener piezas en tus manos con esa antigüedad, pues es maravilloso, ¿no? Porque te das Sí. cuenta, pues de cómo estaban construidas, porque muchas de ellas eran con las que se daban clases de medicina o de química, ¿no? A principios del siglo XX Ujú. o hasta finales del XIX tal vez, ¿no? Y estas piezas prehispánicas. Entonces, que no son nuestras como tal, ¿no? De la universidad, pero sí como parte del equipo de colaboración, pues nos toca hacer la intervención y en mi caso, pues tanto la intervención como el diseño de los embalajes, ¿no? Hablando de por qué es tan importante restaurarlo, pues ahí está, o sea, todas estas piezas que encuentran que te enseñan cómo vivían antes, inclusive tú crees que hasta, o sea, se puedan utilizar hoy en día o... Creo que aquí el trabajo más importante, fíjate, todo como veníamos platicando, ¿no? Sea de la Ajá, época que sea, una parte es la fase en donde la fabrica bueno, la produce el artista Posteriormente, bueno, pues decíamos ya en el arte actual, pues la gestión, ¿no? En este caso, más que la gestión, pues ahora es el rescate, ¿no? Diseñamos un embalaje para momias aquí en la universidad. Aquí en la universidad tiene 6 momias. oh, wow.
que se utilizaban, las donaron para la Facultad de Medicina, ¿no? Ajá. Y nosotros en alguna movilización de un espacio de estos de museos de la universidad, estaban en una gaveta. Hicimos el diseño del embalaje de esas momias y vino la Universidad de Harvard porque andaban haciendo ellos una investigación de momias en Latinoamérica y cuando vieron el diseño de embalaje preguntaron quién lo hizo y cómo lo hicieron y todo y entre mi jefa del área y yo lo diseñamos y se quedaron así, ah, muy bien y como pues les platicamos de qué materiales fueron y pues son obviamente los más adecuados. Yo creo que han de haber dicho esos de Harvard, "Ah, estos provincianos no están tan atrasados, ¿no? Sí, Porque no. ocupamos los materiales adecuados y cuando vieron el diseño, porque a estos ya les implementamos un termohidrógrafo que mide la humedad y la temperatura. Entonces, cuando vieron todo esto, dijeron, wow, y sí lo hicieron. Y además, casi siempre cuando, pues al final una momia es un cadáver. Cuando no tiene las condiciones adecuadas, que era lo que te platicaba de humedad y de temperatura, pues empieza a oler feo, ¿no? Como a un perro muerto, como, no sé. Sí. Te digo porque cuando hicimos ese proyecto, posteriormente fui al Museo de Guanajuato y pues, sí olía así terriblemente a perro muerto el Museo de Momias de Guanajuato. Wow. De hecho, si no mal estoy enterado, hace poco, medio año, ya les levantaron un aviso tanto de sanidad como de conservación al Museo de Guanajuato, pues, por las condiciones en las que están esos acervos, ¿no? Que te digo, son historia y son que debería de tener sumo cuidado. Presumo que las momias que tenemos aquí, y de hecho las tenemos aquí en el lugar en donde yo estoy, están almacenadas en sus embalajes especiales que hicimos. Tenemos el control con este dispositivo, o sea, es decir, no necesitamos abrirlas, pero cuando llegamos a hacer la inspección y las abrimos, no tiene ningún olor ni ningún tipo de cosas. Entonces, eso también es de los logros que hemos hecho aquí en el área y que han venido dependencias externas a la universidad y que pues se han dado cuenta que lo estamos haciendo muy bien, No ¿no? manches, qué chido. Toluca, yay. Entonces, por ejemplo, bueno, pues la UNAM es un monstruo, ¿no? Pero, o sea, la UNAM no cuenta, pues, pero, porque ellos tienen muchos recursos a pesar de sus carencias. Ujú. Pero creo que de las universidades públicas que tienen un área de conservación y restauración, pues, son muy pocas, ¿no? Creo que la Sí, UAM, la UEMEX, es una institución que sí ha tenido cuidado en acervos, que ha hecho espacios de museos en sus campus y que le apuesta a la conservación de los bienes patrimoniales, ¿no? sí. Wow, qué orgullo. Qué Qué chido que orgullo, la estés. verdad. Sí, no, y también qué orgullo todo el trabajo que haces y mis respetos. Gracias. Cañón, sí. ¿Hay algo más que haya transformado, que te haya transformado a ti como persona? Todas las piezas, cuando nos llegan aquí al taller, al laboratorio de restauración, de conservación, son especiales, ¿no? Un poco Sí. pasa lo que decíamos, ¿no? Tienes como esa mirada de artista y entonces primero la observas y dialogas y ves qué le pasó, qué le sucedió, se cayó, haces un diagnóstico, ¿no? Ves qué condición tiene. Obviamente, pues necesitas hacer un proyecto para la intervención. O sea, yo creo que todas las piezas te enseñan algo. Una ventaja que tenemos en este trabajo es que todos los proyectos son diferentes. Parte de la conservación preventiva se basa en tomar como referencia el material constructivo, es decir, si son madera, cerámica, metal, bueno, pues más o menos tienen una misma línea de acción. Pero dentro de esas, digamos, similitudes, siempre van a existir las diferencias. Y esa diferencia es la que hace que cada una sea especial. Por lo tanto, todas, de verdad, yo creo que no ha habido alguna pieza que yo diga, no pasa nada, es una cosa más. No, 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 creo que, porque además haces una pequeña investigación histórica, ¿no? Del objeto, qué es, cómo funciona. Entonces, todos estos objetos antiguos, para poder saber cómo lo vas a intervenir. Lo mismo con piezas, por ejemplo, prehispánicas, donde, bueno, pues necesitas saber si tiene decoración, si tiene tierra, cómo la puedes eliminar, si tiene estuco, que es este como yeso blanco, ¿no? Y si tiene color o pigmento, o sea, hasta dónde puedes intervenir o no. Entonces, antes de poder hacer cualquier intervención, necesitas hacer un diagnóstico.
Y este diagnóstico necesita sentarte, dialogar con la pieza, observarla, hacer algunas pruebas, análisis, para poder tomar una decisión correcta de intervención. Entonces, yo creo que todo este proceso, más el de la intervención, pues hace que cada una te signifique algo, ¿no? Cada Sí. una, como decías tú en algún momento, tan simple o tan sencilla o tan compleja, así sea cual sea, te hace siempre aprender algo y siempre te deja algo, ¿eh? O sea, siempre te deja así como, ya cuando la vas a terminar dices, ah, ya la terminé, no la quiero dejar, ¿no? No. Hablando de esto, del proceso del diagnóstico, ¿tienes algún estilo, alguna libertad para hacerlo sigues el mismo proceso siempre? Qué bueno que preguntas esto porque es muy importante comunicar, ¿no? Que la restauración y bueno, la conservación y la restauración profesional debe de cumplir ciertos principios. Uno de ellos es la mínima intervención. Otra es que tiene que ser reversible cualquier intervención que hagas. Ok. Otra debe de ser que los materiales deben de ser lo más parecidos o lo más compatibles a los materiales originales, también los procesos. Y otro es, debe de ser evidente esta intervención. Es decir, hay ciertos códigos de intervención en donde, voy a poner un ejemplo, en la pintura de caballete, o sea, en los cuadros, hay una técnica que se llama rigatino, que es puras líneas delgadas y que así es como simulas ópticamente el color. Eso hace que tú puedas percibir, o un profesional pueda percibir dónde está el área intervenida, y eso evita a caer en falsificaciones, ¿no? Entonces, estos principios son muy importantes, es decir, de repente ya todo el mundo quiere, y se ha dado, ¿no? O sea, que alguien ve un tutorial de cómo arreglar un cuadro y pues ya se siente restaurador, ¿no? Creo que yo por eso siempre me presento como conservador. Yo creo que hay que ser muy éticos en las profesiones y, por ejemplo, ahorita estoy cursando una materia en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía en la Ciudad de México. Manuel del Castillo Negrete se llama la escuela y mejor conocida como la ENCRIM. Ahí hay una licenciatura en Conservación y Restauración. Hay maestrías en museología, ¿no? En conservación de bienes inmuebles. A pesar de que yo estoy estudiando algunas materias ahí, pues no digo que soy restaurador, porque no estudié restauración. Digo, soy Ujú, conservador, porque me he ido especializando y mi trabajo principal es diseñar proyectos que conserven. ¿Por qué es importante conservar? Porque es el paso previo a restaurar. Es decir, si tú conservas, evitas la restauración. Regresando un poco a lo que decía, es importante conocer estos principios, ¿no? de la restauración, que ujú, es mínima intervención, debe de ser evidente, los materiales y procesos deben de ser compatibles con la fabricación del original y obviamente pues todo esto hace una intervención profesional, ¿no? Es decir, contestando la pregunta que hacías, ¿puedes tomar así libre decisión de cómo lo voy a hacer? No, siempre hay un principio, siempre hay academia, ¿no? Siempre, creo que algo muy importante aquí, y que ahora se ve, por ejemplo, en cosas de arte y todo esto, que de repente pareciera que también el arte es como muy libre, ¿no? Pues hagamos lo que sea, ¿no? ujú, No, yo creo que siempre haber estudiado arte también te da esa base de decir, debe de haber un porqué de las cosas, también para qué lo voy a hacer, ¿no? O sea, no puedo agarrar y quejarme y decir, ay, pues la vida me ha pateado y entonces yo voy a hacer cuadros horribles. Digo, se puede, pero yo ujú, creo que cuando llegues un profesional en la materia que sea, y que el arte de repente se ha visto así como que algo secundario, algo como muy de entretenimiento, como para que se entretenga, como para que de aquí a que decide qué hace de su vida. No, yo creo que estudiar arte es de las cosas donde más estudios debes de tener, ¿no? O sea, nunca dejas de aprender, ¿no? ujú. Y lo mismo en la conservación, ¿no? Es decir, ahorita los proyectos que yo estoy desarrollando de conservación tienen que ver con empezar a intervenir o involucrar la tecnología, ¿no? Es decir, poder generar ya embalajes con sensores que te permitan de manera remota saber pues qué temperatura tienen, ¿no? Qué vibraciones ha tenido, qué sé yo, ¿no? Creo que lo más importante es tener conocimiento académico, ir innovando, ¿no? Como para dar solución
a estas nuevas problemáticas que van surgiendo. Sí hay una manera muy profesional de abordar los temas de conservación y restauración, ¿no? Sí. Eso lo haces preparándote, no hay otra manera de hacerlo y no cualquiera lo debe de hacer, ¿no? Definitivamente si hay alguien que no está especializado, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Sí es importante siempre tener capacitación profesional. Como tú dices, ¿no? La conservación es muy importante también para no alterar la originalidad de la pieza. Ujú. Entonces, por eso es tan importante estos principios. La libertad, sí, ahora sí que, digamos, cero. Ay, sí, Sí. No, no es libre, cero. no, no. Siempre hay un método, un proceso Sí. y hay que hacer un proyecto. Siempre hay que hacer un proyecto con un calendario, con una serie de recursos y esto te permite siempre tener una guía. ¿Cuál es el reto más grande que te has enfrentado en lo que haces? O sea, en conservar. Yo creo que a veces los retos más importantes o más significativos han sido por cualquier circunstancia de que sea cuando trabajas contratiempo, ¿no? Ok, Por ejemplo, algún rescate o algún tipo de situación de este tipo que tienes que tomar una decisión rápida, ¿no? Como te decía, pues, analizarlo, ¿no? Previo, cuál ok. es el plan de acción. Pregunta, ¿por qué deberías de hacerlo rápido? O sea, ¿qué es lo que te has encontrado que tienes que hacerlo rápido? Mira, por ejemplo, vamos a ir al caso específico de una excavación arqueológica. En esta excavación se han encontrado restos óseos, ¿no? Ok. Restos humanos. Y estos restos humanos son huesos largos que tienen incisiones cruzadas y que eso quiere decir que eran como instrumentos musicales, ¿no? Pues eran como güiros, ¿no? Haz de cuenta. Ajá, Se llaman omechicahuastles, ¿no? ok. Entonces, estas piezas, por ejemplo, han estado enterradas durante mucho tiempo. ¿Cuáles son los factores que pueden dañar a cualquier objeto material, llámese arte o algo? Es la humedad, la temperatura y la luz, ¿no? Entre otros, ¿no? La humedad. Entonces, imagina que este resto óseo está enterrado con cierta temperatura, con cierta humedad y con ciertas condiciones de luz. Cuando un arqueólogo empieza a hacer la excavación, lo encuentra y estas excavaciones son muy lentas, ¿no? Van haciéndolo con brocha, muy, muy detallado. Y a la hora que llegan a encontrar una pieza de este tipo, el resto óseo es material orgánico, es decir, resiste menos, ¿no? Estos Claro. cambios violentos de temperatura, de Ujú, humedad, de luz. Entonces, esos son como los tipos de casos donde hay que actuar inmediatamente. O sea, no puedes pensarlo porque ese cambio de temperatura, de humedad violento, o sea, imagínate que lo excavan, lo sacan inmediatamente y le pega el sol, se puede pulverizar en ese instante, se puede desaparecer. Entonces, ese ujú. tipo de casos son como retos que te hacen pensar, ¿no? O por ejemplo, recuerdo también mucho cuando el sismo del 2017, pues siempre en los sismos, pues son cosas que no controlas, ¿no? O sea, el Ujú. humano sigue sin poder controlar muchas cosas y eso es la naturaleza. Me acuerdo que en este sismo hubo varias piezas que tuvieron pequeños detalles de daño. Ujú. En esos momentos, pues tienes que ir, ¿no? Inmediatamente. O sea, son esas cosas que urgen o ese tipo de fenómenos son los que hacen que tengas que actuar de manera inmediata casi, ¿no? Entonces, recuerdo que nos tocó ir a revisar el Museo de Malinalco porque toda la zona de Morelos y de esa parte de México fue de las más afectadas en el sismo. Me acuerdo que templos y toda esta serie de patrimonio pues, sufrió muchos daños y entre ellos, pues por ahí el museo tuvo algunas piezas que se afectaron con no tanta gravedad, pero sí son casos en donde nosotros tenemos que actuar de manera inmediata. Ay, no, son cosas que no te imaginas, pero es que sí está cañón todo el patrimonio que está ahí, ¿no? Y es así como, Ah, órale, en friega. ujú. Cuando tú tienes un resultado después de tratar una pieza, ¿este resultado te lo imaginas tal como fue o cambia? Ya que haces un diagnóstico, pues haces tu Ajá. proyecto y lo vas ejecutando, ¿no? Con un calendario, con todas las prácticas y procesos que debes de ir siguiendo. A veces surgen cosas que no habías visto.
O sea, hay daños que no habías pensado que tiene, ya cuando, por ejemplo, si es una maquinaria o si es algún objeto, cuando lo desarmas te das cuenta que tiene más problemas, ¿no? Ahí pues cambia completamente el tiempo, cambia la intervención. Una pintura posiblemente también sucede lo mismo. Entonces, siempre puede existir un porcentaje de cambio y ese cambio pues hace modificar el proyecto. Eh, ¿Y qué es lo que haces después cuando terminas? Ya que terminas, dices, bueno, pues surgió tal cual lo hemos dicho o hubo algún cambio, pero también algo muy importante que sucede cuando cuando terminas la intervención de una pieza es en algún punto hacer una evaluación, ¿no? Hacer un Ok. diagnóstico y darle un seguimiento, que de eso trata el tema de la conservación, ¿no? O sea, no es solamente ahí está, ya terminé. Hay que ver en qué lugar se va a hospedar ahora, si va a un almacén, si va a exhibición, ¿no? Y obviamente en ambos casos, ya sea exhibición o almacén, debe de cumplir con ciertas condiciones, tanto de temperatura, de humedad, de iluminación, ¿no? Algo que también recomendamos aquí desde el área de conservación siempre es, la mayoría de las piezas de objetos de arte están fabricados con materiales orgánicos, ¿no? Llámese papel, tela, madera, ¿no? El arte, digamos, tradicional, por decirlo ahora. El Ok. arte contemporáneo es un tema más complejo porque pues está hecho ya con miles de cosas, ¿no? Y es Ujú. un tema muy específico. De hecho, en la escuela de restauración hay una materia especializada en puro arte contemporáneo, ¿no? Hay seminarios ahí especiales. Entonces, algo muy importante es que a veces sí surgen cambios en los proyectos y que además después de que terminas hay que hacer ciertas evaluaciones y verificar ciertas condiciones para que obviamente pues no vuelva a deteriorarse, ¿no? ¿Podrías describir brevemente principales diferencias entre el arte tradicional y contemporáneo? Pues mira, vamos a llamarlo así como por cuestiones técnicas. O sea, el arte tradicional podríamos decir como estas disciplinas de dibujo, escultura, pintura, gráfica. No sé si la fotografía pudiera entrar, tal vez ya sea más contemporánea, ¿no? Estas técnicas tradicionales, por llamarlo de algún modo, insisto, tiene que ver esto con las invenciones que ha habido a través de la humanidad. ¿Cuál sería para mí el arte tradicional y cuál el contemporáneo? Yo creo que algo que detona esta serie de nuevas tendencias en las artes visuales es la invención de la cámara fotográfica. Es decir, si vemos la mayoría de las representaciones artísticas antes de la invención de la cámara fotográfica, todo era tratar de imitar la realidad. Y que pasa un poco como cada vez que surgen estas nuevas invenciones, ¿no? Surge la imprenta y entonces empieza a ver así como un caos de, ah, hay una máquina del terror que hace libros, ¿no? Luego la cámara de fotos y, ay, hay una cámara que hace imágenes, ¿no? Ahora pues ya ves que estamos con lo de la inteligencia artificial que dice mi profesor de tecnología que no es tan inteligente y no es tan artificial, pero que está todavía al menos pues lo comercial, ¿no? Que es ChatGPT y todos estos. Entonces, regresando al tema, cuando surge la cámara fotográfica, entonces todos al menos los grandes que están en la historia del arte, empiezan a cambiar la manera de resolver gráficamente las cosas. Entonces ya no tenía que parecerse porque pues ya estaba la cámara, entonces ya no había que preocuparse por hacer lo que la cámara ya hacía muy rápido. Por eso me acordé de la inteligencia artificial, ¿no? Hay cosas que ya Claro, hacen muy rápido las cosas. Entonces ya está la cámara. Entonces, ¿por qué no nos empezamos a preocupar por otras cosas, ¿no? Y es cuando empiezan a surgir esta cosa como estos ismos, ¿no? Que el impresionismo, el fauvismo, ¿no? El cubismo, todas estas corrientes, te das cuenta cómo todos los autores se empiezan a dar cuenta de otras cosas. Cómo el autor empieza a ver ya de distinta forma la vida. Ya da otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, todo esto del impresionismo, el tipo de la óptica, ¿no? El cubismo, ¿no? El ver desde distintas partes, desde distintos puntos un solo objeto y así. Los discursos cambian, ¿no? O sea, empieza a complejizar todo, las maquinarias empiezan a surgir, o sea, toda esta revolución industrial que ya se había dado también con anterioridad, hace que empiece a cambiar toda la forma de ver el mundo, ¿no? Y es por eso que te insisto que el arte es parte o evidencia de cómo un autor ve el mundo, está viendo sí. cómo cambia.
la vida, cómo cambia la sociedad, cómo van cambiando las cosas. Para mí, que es el arte tradicional, son todas estas técnicas análogas de pintura, gráfica, dibujo, y ya cuando empiezas a hacer como más tipo de ensambles, ¿no? Como por ejemplo cuando Duchamp empieza, pues que es muchos lo llaman como el padre del arte contemporáneo, ¿no? Donde empieza a ocupar objetos, les cambia el significado, ¿no? Porque les cambia el discurso, ¿no? Voltea la rueda de bicicleta y la monta en un banco y entonces resulta que en el banco que es para sentarte no te vas a poder sentar, ¿no? Y esa rueda que es para rodar no va a poder rodar porque estaba hacia arriba. Entonces, este discurso del objeto que ya te dice, insisto, o sea, el arte tiene que decir cosas, ¿no? El arte te tiene que decir algo, te tiene que cuestionar, te tiene que hacer reflexionar. He visto arte contemporáneo hecho con un oficio descomunal de pintura y dibujo, o sea, es decir, esa línea divisoria entre arte tradicional y arte contemporáneo, por eso decía, tal vez solo es la manera en hacer las cosas, ¿no? Como el arte Mm, tradicional, que era así, dibujo, pintura, escultura y grabado, y el arte contemporáneo, pues ya estos ensambles, estos objetos artísticos que parecen industriales, ¿no? Como todo lo que hace Jeff Koons, todos estos artistas actuales que dices, pues eso, atrás tienen una fábrica, o sea, una industria que hace todo pulido, todo en serie, ¿no? Que es otro ujú, discurso, otra manera de hacer las cosas, pero creo que aquí lo importante es qué estás diciendo, qué estás cuestionando, o al observador, al público, lo estás haciendo reflexionar, no lo estás haciendo reflexionar. Es el uso de todas estas nuevas tecnologías para hacer una comunicación visual, ¿no? Creo que el arte contemporáneo es eso, ¿no? El uso de todos los recursos sabidos y por haber, no los tradicionales, pero al final lo importante es el discurso. ¿A ti personalmente hay algo que te haya influenciado o alguien que te haya influenciado para que hicieras arte? O sea, si hay alguien que le puedo agradecer que estudio arte, es a mis padres, ¿no? Porque nunca me Ujú, dijeron, o sea, yo creo que sí fui de las personas a las que nunca le dijeron, de eso te vas a morir de hambre. Si hay alguien a quien les debo de agradecer, son a mis padres, porque ellos nunca lo dudaron. Gente que vas conociendo, posteriormente autores que vas viendo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que en su momento me gustaban mucho pues, todos los dibujos Leonardo, de Miguel Ángel, ¿no? Cosas de ese tipo, pues te llaman mucho la atención, ¿no? Y si te das cuenta, pues no solo eran pintores, digo, pues tenían que dibujar porque pues hacían máquinas y hacían toda esta serie de invenciones. Y, o sea, es gente inquieta. Al final del día, sí. yo creo que un artista de la materia que sea, es alguien inquieto, que quiere decir algo a partir del arte. Me empieza a gustar Picasso, me empieza a gustar pues toda la serie yo creo que de todas las épocas que van surgiendo, siempre hay alguien que dice, ay, qué cosas tan maravillosas hacen, ¿no? O sea, yo creo que no me casaría yo con alguna corriente o tendencia. A mí me gusta desde dibujar, ahora lo hago menos, pero sí me gusta mucho dibujar. A veces de repente algunos ejercicios así muy académicos que parezca así casi foto, cosas que no me daba mucha oportunidad yo por ideas que Mm, tenía. Pero ahora que ya lo hago, pues lo disfruto mucho. ¿Qué es lo que me ha motivado siempre? Pues la inquietud, ¿no? De aprender, mm. de ver cómo van cambiando las cosas y pues de no quererme quedar atrás, ¿no? Sino más bien de decir, oye, pues esto surgió, vamos a probarlo, ¿no? O sea, vamos a intentarlo, a ver a mí qué me sale y a ver qué se me ocurre, ¿no? ¿Cómo te ha cambiado las artes plásticas? El antes y el después de Alan. Yo creo que antes de dibujar y de cosas así de niño, no sé, yo creo que no me divertía tanto. No sé qué hubiera sido si no hubiera dedicado a las artes plásticas, a lo mejor arquitecto, te decía, no sé. Ujú, En algún momento me quedé pensando, si no hubiera estudiado yo arte, me hubiera gustado hacer? Yo creo que diseño industrial, ¿no? Algo así. Ahora que estoy con lo de los embalajes, estoy entrando mucho a talleres de diseño industrial y todo esto y ujú, pues, me parece maravilloso. Pues yo creo que yo no me veo sin el arte, ¿no? Yo creo que siempre el que amanece tu día y pones una rola, sea la que sea, del género que sea, cuando tienes un momento de relax, pues buscas algo de pintura o alguna obra de teatro o simplemente la tele, ¿no? O sea, todo viene de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sería yo sin las artes? No sé si muy bien era esa la pregunta. No, yo no me hallaría sin el arte plástico, arte visual. Y antes, yo creo que era muy aburrida mi vida sin el arte. Y ahora no me veo sin el arte, definitivamente. sí. Sin el cine, sin la foto, sin el video, sin la música. No podría un día vivir sin apreciar algo así.
De cierta forma, siempre el arte nos toca de algún modo, Ujú. ya sea a través de la música, a través de lo que vemos. Yo creo que sí está en todos lados, nada más que no lo... Conscientemente puede que no lo notemos. ¿Hay algún mito en tu profesión? ¿Algún mito que digan, ay, es que la gente piensa que es así y nada que ver? Mira, por ejemplo, voy a hablar desde dos ángulos, ¿no? El tema de las artes y el tema, por ejemplo, de la conservación. En el tema de las artes siempre hay mitos como yo me acuerdo que una vez un cliente que nos contrató para hacer, no sé, un mural o algo, y yo le pedía pues más o menos información de qué era lo que necesitaba como para hacer un proyecto, y me decía, ahí te fumas algo, ¿no? O sea, como ese mito de que el arte es como por accidente, o sea... Si bien hay prácticas y cosas así como muy acorde a que siempre las sustancias que alteran los sentidos te permiten desarrollar ciertas cosas, pues yo nunca lo he practicado, no lo conozco y yo al menos creo que aquí cabe en esa parte de lo que dices tú, el mito, ¿no? La inspiración. La inspiración es como un mito en el arte. Mucha gente dice, a ver, ¿cómo te inspiras, no? O ahí te metes algo para inspirarte. Entonces, ahorita contestando lo que preguntas y reflexionando, un mito muy común en la cosa del arte es la inspiración. Yo veo la inspiración como ese momento, yo no creo así en cosas de que, ay, pues me agarró inspirado la musa, ¿no? Pues digo, a lo mejor hay gente que sí le funciona, pero a mí no. A mí lo que me funciona, y si en algún momento yo pudiera hablar de inspiración, sería ese momento donde ya investigaste, hiciste un plan, estás desarrollando ya un proyecto artístico y te concentras, ya tienes información, ya sabes más o menos por dónde va el camino, estás haciendo algunas iteraciones, algún tipo de avances, y cuando empiezas a encontrar por dónde estás construyendo esta narrativa, este discurso que vas a dar en esa pieza, ese momento, pero ese momento ya tiene horas de trabajo atrás, ¿eh? O sea, ese Ujú. momento te duermes pensando en cómo lo vas a resolver, y ese momento que mucha gente a lo mejor no conoce de estos procesos y que sería bueno empezárselos a platicar de cómo es que llega uno a poder construir un objeto artístico, es cuando ya llevas muchas horas trabajando y empiezas a conectar las ideas, ¿no? Y empiezas a conectar esa necesidad que tienes por comunicar con esa solución gráfica, sea la que sea que vas a dar o visual, y ahí dices, ya encontré cómo lo voy a solucionar. Que mucha gente le llama inspiración. Yo creo que un mito muy grande en el arte es la inspiración. Yo no Sí. creo en la inspiración, sino más bien en la disciplina y en el trabajo. Supongo que para la música y para el teatro y para la danza es un poco lo mismo. O sea, digo, sí hay mucha gente que tiene habilidades muy desarrolladas, pero sabemos que esa habilidad se desarrolla con la práctica, ¿no? Con el ejercicio diario, con ser necio, con ser inquieto, decir es que no me salió, pero lo voy a hacer y lo voy a volver a intentar. Creo que el mito más del que más he tenido así contacto con el tema del arte es la inspiración, cosa que yo reduzco es el puro y mero trabajo diario. Y en el tema de la conservación, pues que es fácil, o sea, mitos así como que es fácil, que te quede bonito. Algo que ha pasado, por ejemplo, con proyectos de conservación o restauraciones, son procesos muy largos porque tienes que hacer diagnósticos, análisis y con estos principios que te decía que tiene que ser la mínima intervención, debes de ser demasiado cuidadoso. Yo me acuerdo que en proyectos muy largos he recibido comentarios donde me dicen, oye, pero ¿por qué te tardas tanto? Pues si era muy fácil, nada más había que quitar pintura. Pues claro, eran 10 capas de pintura de hace 100 años, porque así habían mal intervenido una pieza de metal. Y una vez un arquitecto me dijo, no, pues métele la pistola de vapor y de volada le das y lo quitas muy rápido. Uno de los mitos son que a veces un profesionista ve desde su ángulo solamente y cree que desde su ángulo es muy fácil resolverlo porque así lo resuelve y me queda claro que así lo puede hacer. Por eso te lo Ujú. dice, te lo asegura, Sí. sin conocimiento de lo que tú tienes como un principio. Una vez me preguntó un cliente privado, ¿tú qué le dirías a un cliente que quiere conservar o restaurar una pieza? Se va a oír feo, pero lo primero que necesita es tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque el tiempo es dinero, porque como los materiales con los que trabaja un conservador, un restaurador, deben de también tener ciertas características como libres de ácido, que sean lo más inocuo posibles, es decir, que no generen vapores, porque pues, si ocupas cualquier material, a la larga puede salir contraproducente. Entonces, Ujú. uno de los mitos que tiene la conservación o la restauración creo que es fácil.
que es rápido y que cualquiera lo puede hacer. O sea, no es una reparación. La conservación y la restauración es una profesión que requiere de conocimientos de física, de química, de arte, de historia. Es una carrera verdaderamente como todas, por supuesto, pero que requiere de mucho conocimiento. Entonces, para contestar un poco ahora de manera conjunta, tanto el arte como la conservación, si hay algo de los mitos que pueden, pues a lo mejor afectarle es, pues que no son cosas serias, ¿no? O sea, que son cosas como muy fáciles, que cualquiera lo puede hacer y que pues, lo puedes hacer con inspiración, ¿no? Y en ambos casos hemos visto, por ejemplo, en las artes, pues que cualquiera pinta y cree que es artista, digo, es algo que no lo estoy diciendo con un afán ni de molestar ni de decir que no sea posible, sino al contrario, que pues hay niveles, ¿no? de profesionalización de arte. Lo mismo en la conservación, o sea, la conservación y la restauración no es una reparación de pinto mi muro y ya, ¿no? Sino es una cosa de ciencia, definitivamente. Y yo diría que el arte también. Interesante. Oye, hablando de tiempo y dinero, de tiempo, por ejemplo, cuando te dicen es que ¿por qué te tardas tanto? O ¿por qué es tan largo? Como de cuánto tiempo estamos hablando. Pues es muy variable por el tipo de pieza y daño o deterioro que Ajá, pueda tener, pero pueden ser desde 3 semanas, ok. 4 semanas, hasta piezas que pueden tardar 3, 4 años. Entonces, Wow. eso tradúcelo a que hay proyectos que no se pueden hacer más que con 2 o 3 personas, ¿no? Cuando son proyectos ya Sí. muy grandes. Entonces, imagínate una persona profesional en conservación que debe de estar actualizada día con día, que muchos de los materiales que ocupamos son importados. Wow. O sea, son Este, carísimos. mira, fíjate que alguna vez me decía un cliente, es que ese es material muy caro. Y yo le decía, caro es cuando no funciona. Cuando dices, costó un peso y no me funcionó". Y cuando te costó ese mismo peso y te funcionó de maravilla, pues no, no fue caro. Y el precio fue el mismo, ¿no? Fue un peso. Sí. Yo creo que caro sería ocupar un material barato y que después tengas que volver a hacer el mismo trabajo. Yo creo que son cosas que también como artistas y como conservadores tenemos que comunicar. Nuestra primera obligación es hacer consciente al otro del tipo de proyectos que uno hace. Son proyectos hechos por gente profesional, que el tipo de intervención y el tipo de materiales que se utiliza tienen un costo distinto porque sus características así lo requieren y que, pues por supuesto, desde un enfoque financiero, por supuesto que es un costo alto, pero sería más alto perder un bien o un patrimonio o un bien patrimonial que nos dé datos de cierta época. Por eso yo le decía a esta cliente, ¿qué es algo que debe de tener un coleccionista, por ejemplo, ya sea privado o público? Tiempo y dinero y Ujú. gente profesional. ¿Hay algún proyecto en el que estés trabajando actualmente? En tema de diseño, estoy con un proyecto comercial de diseño de comunicación gráfica para empresas y aquí en la universidad tengo 2 actividades. Una es pues en el área de conservación, todo lo que tiene que ver con conservación. Ahorita en específico estoy precisamente trabajando con instrumental de medicina de los gabinetes estos de la Facultad de Medicina y el proyecto de posgrado, que es el de diseño de embalaje para acervo universitario, y en específico un caso que es una pieza cerámica. Estás lleno de trabajo. Qué Sí, afortunados somos que nos sí. Entonces yo diste un por eso ratito de me tu dicen, tiempo. pues es que haber estudiado arte no te ibas a andar de ocioso, pues no. Más bien ando muy ocupado, muy contento. Como decías hace un rato, yo creo que si no hubiera estudiado arte, no sé, no estaría tan contento. ¿Dónde la gente puede ir a ver lo que has conservado, restaurado? Aquí en la universidad tenemos varios espacios museísticos. Yo pertenezco a la Dirección de Museos Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México, aquí en la ciudad de Toluca, y algunos espacios están en Rectoría, en el edificio de Rectoría, en el Instituto Literario. Ahí Ok. está el Museo de Historia Universitaria, ahí hay algunas piezas, el Museo de Historia Natural, que está también ahí, hay algunas piezas también que hemos intervenido. El Observatorio Meteorológico Mariano Bárcena está en el Torreón Norte, también en el Museo de Malinalco, ese es el Museo Luis Mario Schneider, en el Museo Leopoldo Flores, que está en CU, cerca de la Biblioteca Central. Y el archivo también, Adolfo López Mateos, también está en Rectoría, ahí hay más documentos. Prácticamente eso es acervo universitario. ¿Qué lugar de Toluca te encanta y a dónde llevarías a conocer a alguien a conocer Toluca?
El Cerro Toloche, pues está padre, ¿no? O sea, todavía está en Mm. excavación, es un sitio cerrado por seguridad, pero si tuviera oportunidad, lo llevaría ahí, definitivamente. Y pues me gustaría hacer un tour de museos aquí en la ciudad de Toluca, porque la ciudad de Toluca en general, ¿no? Tanto de los del gobierno, del estado, como los de la universidad, tienen piezas verdaderamente relevantes, ¿no? Como te decía, evidencia de cierta época. Si no estoy mal, somos después de la Ciudad de México el estado que tiene más museos. Entonces, creo que a mí me gustaría hacer, y eso creo que no lo hay, un tour así como de museos. Porque sí hay mucha gente que dice, pues en Toluca no hay nada. Claro, en Toluca hay muchas cosas que hacer. No lo hemos Sí. sabido explotar, pero creo que también el Cosmovitral está muy padre porque tiene este gran vitral, ¿no? Del maestro Leopoldo Flores. ¿Qué consejo le darías a alguien que se quiere dedicar a esto? Que no lo dude, que no lo dude, que lo intente, que creo que lo más importante es buscar escuelas profesionales, ¿no? O sea, escuelas Mm. formales de arte, y si no tienen la posibilidad de empezar a acercarse, ahora ya hay muchos medios como para poderlo hacer, pero siempre la escuela ayuda mucho. O sea, definitivamente la academia es algo muy importante y aquí en la universidad algo que tenemos es que es un espacio de reflexión. La escuela lo que te ayuda es a reflexionar, tener información y a saber qué puedo hacer con esa información, ser reflexivo, ser crítico en el sentido de pararnos a ver si todo esto que está sucediendo tiene pies y cabeza, ¿no? O sea, el no dejar de hacer estudios de arte, porque de verdad, si todos tuviéramos arte profesional, y me refiero a profesional porque en muchas escuelas pues, se da arte como sea, pero muchas veces los profesores que dan arte no tienen la preparación artística, o sea, no son profesionales en arte. Y creo que ese sí ha sido un fallo que yo podría ser enfático, ¿no? O sea, el Sí. arte no es juego. O sea, de repente yo he sabido de casos que el maestro que da arte, pues es el de educación física o la maestra de ciencias sociales o el arquitecto. Digo, el arquitecto tiene cierta preparación de conocimiento de arte, pero no estudió arte, ¿no? Es como si a mí me dicen que haga una casa, pues yo no soy arquitecto. Me dicen que, o sea, yo creo que aquí lo que yo sí diría es acercarse al arte con alguien que sea profesional en arte. O sea, aprovechar todo esto que en la actualidad nos permite esta tecnología y toda esta globalización. Yo he visto cursos de gente profesional que da cursos de ilustración, cursos de pintura, cursos de estampa, cursos de lo que sea, mismo también de danza, de baile, de cosas, de música, que si bien pues no es una carrera profesional en el tema de obtener un título profesional de arte, pero sí es con gente profesional dedicada a producir arte, ¿no? Que creo que es lo más adecuado. Y acérquense porque definitivamente el arte te cambia la vida. Y sí deja también. Claro, es una profesión, nos estamos Sí. preparando. No, 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 yo creo que esa muletilla de arte, si estudias arte te vas a morir de hambre, pues yo tengo 30 kilos de sobrepeso y no me he muerto de hambre, para asegurar. No, el arte te hace ver la vida de distinta forma. En la actualidad, todas las profesiones sufren pues, de este tema de lo laboral. Pues lo que siempre han dicho los profesionales, o sea, si quieres que tu trabajo no te cueste, estudia lo que te gusta. O sea, porque no lo vas a ver como trabajo, lo vas a ver, pues como qué divertido, ya llegué otra vez a hacer lo que me gusta. Cuando realmente lo haces y te metes al 100% es cuando te deja. Cuando no estás seguro de lo que haces, te quedas así como que no te empapas, no te metes al 100% y es cuando que haces las cosas a medias, ¿sabes? Sí, te La tienes que realidad. involucrar 100%, o sea, tienes Sí, que creer en ti. De repente cuando haces cosas, y a mí me ha sucedido, ¿no? Que muchos me dicen, no, pues que es maravilloso lo que haces, y yo, pues es normal, es lo que hago diario. Pues para todos los demás es maravilloso, resulta que como tú lo haces diario, pues tú lo ves normal, ¿no? sí. Pero sí, creo que, y estoy muy de acuerdo con lo que dices, involucrarse al 100% es lo que te hace ser profesional y este involucramiento implica pues la disciplina diaria de tu oficio, la preparación constante, es decir, debes de estar actualizado y al día. Todo el día está moviéndose la información y está cambiando y surgen nuevas cosas. Entonces creo que una obligación que sí es estar actualizado y dedicarse al 100% y confiar en uno, ¿no? Sí, mil gracias, Alan. De verdad, qué conversación tan así. Ahora sí que mi cabeza me quedó Ay, sí, llena espero que de haya nuevos sido. conocimientos. También qué orgullo todo el trabajo que haces y mis respetos. Gracias. Cañón, sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por hacernos un No, al espacio. contrario. Y sí, parte 2. Parte 2.
parte 2 vamos a hacer alguna parte 2 y no, pues muchas gracias porque estás haciendo el esfuerzo que es verdaderamente importante. El siempre divulgar es algo muy importante también que no platicamos, pero divulgar todo lo que se hace y cómo se hace, genera el beneficio de que el otro entienda qué es lo que se hace y por qué se hace y por qué se tarda o por qué no se tarda. O sea, es decir, el involucrarnos como espectadores en el ejercicio de una profesión nos ayuda a entenderla mejor y qué bueno que estás haciendo este esfuerzo. Verdaderamente te felicito y te agradezco el espacio. No, mil gracias, mil gracias.